Hola, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, precisamente a este espacio para seguir en el primer encuentro nacional de cuidadoras, tejiendo redes, reconociendo saberes. El objetivo de este encuentro, pues, es contribuir a la construcción de una agenda común hacia un sistema nacional de cuidados, incorporando las voces, demandas y propuestas de las personas cuidadoras y de quienes reciben cuidados como base para avanzar hacia un modelo corresponsable, inclusivo y sostenible. El eje transversal de todo este encuentro, pues, es el derecho humano al cuidado y pues yo soy Margarita Garfias de la colectiva Yo Cuido México, que está integrada por organizaciones de diversos estados de la República que buscamos que el cuidado sea reconocido como un derecho, así como su acceso y ejercicio. Doy las gracias a la Comisión de Derechos Humanos y a Fondo Semillas, porque sin ellas no sería posible este espacio de encuentro y conocimiento. También agradezco a Rogelio, a Leslie, a Priscila, que son quienes hoy nos acompañan con la interpretación en lengua de señas mexicana. Asimismo, también agradezco a todas las compañeras de la colectiva cuyo trabajo pues ha hecho posible estos espacios de diálogo. Y pues en este momento tenemos el espacio para hablar de los apoyos. Le titulamos "Y los apoyos", porque precisamente hay una reflexión muy importante sobre los sistemas de cuidados. En un principio, como ustedes saben, estuvimos hablando de sistemas de cuidados porque era un derecho pendiente para con las mujeres de toda la vida, porque las actividades de cuidado nos han atravesado a todas e implican muchísimas desigualdades. Sin embargo, a través de el alto comisionado de la ONU y cuando se instituye el Día Mundial de los Cuidados, pone ahí un énfasis bien importante y los apoyos, por lo que el 29 de octubre actualmente se reconoce como el Día de los Cuidados y el Apoyo. Pero, ¿qué significa el apoyo? Para ahí, digo, ya después les comparto la carta, pero para resumir, pues el apoyo es garantizar precisamente que grupos que han sido excluidos históricamente, además de las mujeres, ¿verdad? Tengan acceso precisamente a servicios, productos, etcétera, que les permitan vivir en comunidad, atender su cuidado, atender el cuidado de otras personas y pues también nombrar que los apoyos para las personas con discapacidad deben de ir más allá de garantizar el cuidado. Implican garantizar su inclusión educativa, su inclusión laboral, su participación política, social, etcétera. Y para hacerlo, pues tenemos a una ponente de lujo desde Costa Rica, y agradezco muchísimo su tiempo, su colaboración precisamente para darnos esta ponencia. Contamos con nosotras, con Wendy Barrantes Jiménez, que es una persona en situación de discapacidad física, usuaria de silla de ruedas electrónica, abogada, asesora y consultora en los temas de derechos humanos y discapacidad. Como persona en situación de discapacidad, tiene una experiencia de más de 14 años como lideresa y activista de los derechos del colectivo con discapacidad. Tiene amplia experiencia organizacional, ya que ha formado parte como secretaria del Movimiento de Participación Ciudadana de la región Chorotega, coordinadora y facilitadora en seminarios, talleres y charlas a nivel nacional e internacional en diversos temas afines al tema de derechos humanos y discapacidad, así como secretaria del Comité de Información de las Organizaciones de las Personas con Discapacidad, COINDIS. Desde el año 2009 ha sido pionera en la implementación de la filosofía de vida independiente para las personas en situación de discapacidad de Costa Rica, donde fundó el Centro de Vida Independiente Morfo, del cual actualmente ejerce el cargo de presidenta. En esta organización forma parte del equipo de asesoría y capacitación. Asimismo, ha tenido a cargo tanto el eje del sistema de asistencia personal del año 2012 al 2013 y desde el 2013 a cargo del eje de empoderamiento de las personas con discapacidad e incidencia política, eje que tuvo como objetivo primordial el realizar distintas acciones de incidencia política para alcanzar la aprobación del proyecto de ley
17,305. Estrategias que incluyeron el lobby político, foros y un recorrido en silla de ruedas manual de más de 283 kilómetros desde Pérez Celedón hasta la Asamblea Legislativa, del cual fue la única mujer en realizarlo. Recorrido que logró su propósito al ser aprobada la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad en primer debate en mayo del 2016. Actualmente es también representante por Latinoamérica de la Red Mundial de Vida Independiente, por sus siglas en inglés WIND, y fundadora de la Red Latinoamericana de Vida Independiente, por sus siglas RELAVIN. Y pues Wendy, si ya estás lista, estamos aquí, listas para escucharte. Bueno, muchas gracias, Margarita, y también muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran participando en este primer encuentro nacional de cuidadoras, tejiendo redes. Es un gusto para mí poder participar y saludarles, ¿verdad? Y desearles todo lo mejor en esta actividad que ya está bien avanzada. Espero que sea de mucho provecho. Y también, pues, un honor el poder participar en este espacio representando al Centro Independiente Morfo y construir así todo lo que son articular acciones estratégicas para enfrentar todos estos retos que diariamente tenemos las personas en situación de discapacidad y sobre todo pues en este tema tan importante, ¿verdad? Que son los apoyos. Y bueno, voy a permitirme aquí presentarla y también vamos a ponerle en modo presentación. Y bueno, como les decía, ¿verdad? Tengo la oportunidad, se me ha dado la oportunidad agradeciendo a Margarita y a Yo Cuido también, poder hablarles, como les mencionaba, sobre este tema tan importante para nosotros, las personas en situación de discapacidad, porque los apoyos pues han formado parte y forman parte también importante de nuestras vidas, ¿verdad? Y queremos en este pequeña ponencia, también como objetivo, el analizar cómo los apoyos deben incorporarse a los sistemas de cuidado y cuál es el rol que estos deben de tener para realmente propiciar todo lo que es la autonomía de las personas en situación de discapacidad, así como una vida digna, porque en el caso nuestro, como les mencionaba, que los apoyos son tan importantes, tan vitales, si no tenemos estos apoyos, pues simple y sencillamente no va a haber una inclusión real, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir viendo conforme pasa esta pequeña charla. Porque precisamente, como ya lo mencionaba también al inicio, Margarita, ¿verdad? De forma histórica, a las personas en situación de discapacidad, pues se nos ha discriminado. Pero más que discriminado, yo considero que se nos ha cometido uno de los peores crímenes que hay o que se le puede hacer, ¿verdad? A una persona a una persona como tal, y en este caso las personas en situación de discapacidad es precisamente no reconociéndolas como, primero que todo, como sujetas de derecho. Y si no se les reconoce como sujetas de derecho, que es esencial para cualquier persona, pues no se les está validando con ello lo que es su capacidad jurídica, ¿verdad? Esa aptitud de poderse sentir o saberse que es titular o reconocérsele como una persona titular de derechos y con ello, pues, como les mencionaba también, se les niega lo que es su autodeterminación. Y para esto es importante tener claro estos dos términos ¿verdad? Para poder revertir todo este crimen que se ha cometido hacia las personas en situación de discapacidad, para poder revertir toda esta discriminación, hay que tener claro, como les mencionaba, estos dos términos, que aunque si bien es cierto, son términos o conceptos que se interconectan, ¿verdad? Y que hemos utilizado en muchas ocasiones como si fueran sinónimos, pues son conceptos diferentes, ¿verdad? La autodeterminación como tal es un concepto más amplio que engloba el componente en sí de la autonomía, pero que consiste más en que la persona en situación de discapacidad se sabe, ¿verdad? Se sabe que es titular de derechos, se sabe que tiene
el poder de construir su propia proyecto de vida y que puede ser titular y protagonista de ese proyecto de vida sin que haya otras personas que le estén sustituyendo, como ha sido la norma, ¿verdad? En este caso. Y la autonomía como tal forma parte, como les mencionaba, de la autodeterminación, pero viene siendo ya como la forma más práctica, ¿verdad? Es el poder concretar la toma de decisiones a través de acciones autodeterminadas, ¿verdad? Según las preferencias y el proyecto de vida que las personas en situación de discapacidad pues hayan decidido para sí mismas. Y estos conceptos o esta autonomía personal o esta autodeterminación también es importante, ¿verdad? Que toda la sociedad, nosotros como familiares, nosotros como amigos, nosotros como personas que tal vez nos estamos relacionando con las personas en situación de discapacidad, ya sea en un entorno educativo, laboral o simple y sencillamente en el barrio, conocemos a una persona en situación de discapacidad, es importante poder respetar esa autonomía. Y esa autonomía se nos presenta en diferentes tipos, ¿verdad? Que en este caso, la autonomía, ¿verdad? Propiciar que las personas en situación de discapacidad ejerzan su autonomía legal, es decir, que se les reconozca como titular de derechos. ¿Y esto qué implica? Esto va a implicar incluso que si es necesario se den hasta reformas, ¿verdad? En el marco legislativo de nuestros diferentes países y al menos acá cuento también con la experiencia de Costa Rica, en el cual, bueno, se reformó desde el año 2016, ¿verdad? Lo que fue la legislación interna se armonizó ya con la convención y se creó incluso una salvaguardia para, bueno, se derogó la curatela como tal, que era una figura, ¿verdad? Legal que a través del proceso de interdicción acá en Costa Rica, pues se podía declarar a una persona insana y se les nombraba un curador y bueno, implicaba el no reconocimiento, ¿verdad? De esta persona y que incluso significaba la muerte civil, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, hay que respetar esa autonomía y si hay que hacer estas modificaciones en el marco jurídico de cada país, pues hay que hacerlo y dichosamente ya en la región latinoamericana, muchos países, además de Costa Rica, que es el caso nuestro, pues han dado ese paso tan importante. Y también, ¿verdad? Respetar esa autonomía moral que básicamente consiste en respetar esos valores, esas preferencias que tengan las personas en situación de discapacidad, que no siempre van a concordar tal vez con las que yo tenga. Quizás yo como familiar, como mamá, como papá, como hermano, hermana, tenga ciertos criterios, ciertos valores. Y tal vez mi hijo en situación de discapacidad, que es una persona totalmente diferente, va a tener otros valores, otras preferencias que quizás, como les decía, va a reñir un poco, ¿verdad? Con lo que es lo de la sociedad en sí o las mismas valores familiares, pero eso hay que respetarlo porque es un ser humano, es una persona sujeta a derechos, como les mencionaba, e implica precisamente ese respeto hacia ese proyecto de vida que esa persona haya elegido, así como se respeta a cualquier otra persona. Implica también lo que es la autonomía física, ¿verdad? En este caso, también Margarita ya lo mencionaba anteriormente, es respetar esa participación de las personas en situación de discapacidad, pero esa participación activa, esa participación donde la persona sea realmente el protagonista, ¿verdad? Que esté en primera fila defendiendo sus intereses, ya sea a nivel social, a nivel recreativo, a nivel educativo, participación. ¿Verdad? Y esto va a implicar poder identificar como sociedad, como comunidad, como familia incluso, ¿verdad? Todas esas barreras, tanto actitudinales, tanto estructurales que existen para poder implementar todas esas condiciones de accesibilidad o ajustes razonables que se requieran para que haya precisamente esa inclusión dentro de la sociedad y las personas puedan ejercer su autonomía personal de forma integral. Pero bueno, también para poder que una persona en situación de discapacidad pueda realmente ser autónoma,
y que se le respeten esa autonomía en todos estos ámbitos que anteriormente mencioné, muchas de ellas o muchos de nosotras vamos a requerir apoyos, ¿verdad? Vamos a requerir apoyos en lo legal para tener ese garante, como les decía, o esa persona que nos apoya a tomar decisiones, ¿verdad? Que en el caso nuestro, como les mencionaba, es una salvaguardia que se llama persona garante y que es proporcional de acuerdo al requerimiento que necesite la persona. También va a requerir apoyo, quizás para desplazarse a la escuela, para apoyo para poder vestirse, para poder levantarse de la cama, ¿verdad? Para poder participar en su comunidad o para poder incluso manifestar parte de sus preferencias, eh, perdón, que la persona tenga. ¿Verdad? Entonces aquí es donde se hace muy, muy relevante lo que conlleva todo lo referente a apoyos. Pero, ¿qué son los apoyos? Ya Margarita también nos los estaba adelantando un poco, ¿verdad? Que esos apoyos consisten así en palabras muy sencillas, en todas esas medidas, servicios y recursos que van a facilitar que una persona en situación de discapacidad pues pueda tomar decisiones y pueda realmente tener una participación activa y pueda realizar todas las actividades, ¿verdad? En igualdad de condiciones dentro de su comunidad, dentro del ámbito en el que la persona elija y pueda realmente ser autónomo, ¿verdad? Parte o algunos de estos apoyos que son muy amplios, los vemos, ¿verdad? En lo que son los apoyos tecnológicos, todo lo que conlleva con software, prótesis robóticas, sillas de ruedas electrónicas, productos de apoyo como lo son los lectores de pantalla, como puede ser el JAWS, ¿verdad? Entre otros, sobre todo esto para personas con discapacidad visual o, en verdad, sordas también, depende. E igualmente también apoyos educativos, que ahí es donde se les van a proporcionar todo lo que son materiales en braille o formatos accesibles, audio, etcétera, lo que la persona vaya a requerir, ¿verdad? Ajustes también curriculares y estructurales, ¿verdad? Ahí todo lo que conlleva también condiciones de accesibilidad, la rampa, la plataforma, los baños adaptados, etcétera. También podemos encontrar lo que son los apoyos para las adaptaciones al trabajo, que consiste prácticamente también en ajustes razonables, en horarios flexibles o también plataformas, elevadores, dependiendo, ¿verdad?, el caso concreto. Y también apoyos comunitarios, en este caso todas las redes de apoyos, grupos como ayuda mutua o apoyo entre pares que trabajamos acá también en el Centro Morfo en Costa Rica y también todo lo que conlleva el transporte accesible. Y acá quiero mencionar, por eso lo dejé también de último, ¿verdad? Un apoyo esencial que prácticamente todos los demás apoyos están incluidos, tal vez en menor o mayor medida, dentro de las políticas públicas, dentro de nuestra legislación. Pero el apoyo del asistente personal humano es uno de los que prácticamente no está reconocido todavía a nivel regional. ¿Verdad? Y estas personas pueden ser, bueno, sobre todo las personas asistentes personales, está también, se puede incluir, ¿verdad? Lo que son intérpretes de lenguaje de señas, pero básicamente el asistente personal, que es vital, como les mencionaba, para las personas en situación de discapacidad, para que ésta pueda realmente ser incluida dentro de la sociedad, pues generalmente no está contemplada en la legislación de muchos de nuestros países. Y también debemos decirlo, no está contemplado dentro del sistema de cuidados. Debería ser otro de los componentes, ¿verdad? Debería ser otro de los que deberían tomarse en cuenta porque también responde a poblaciones que están siendo muy vulnerabilizadas. Pero bueno, los apoyos también se clasifican de acuerdo a los requerimientos que las personas en situación de discapacidad van a presentar. En este caso podemos mencionar todo este conjunto, ¿verdad? De actividades básicas, conjunto de actividades de la vida diaria. Podemos
mencionar lo que son las actividades básicas de la vida diaria que conllevan sobre todo el cuidado personal. Acá podemos encontrar que se requiere apoyo del, sobre todo asistente personal para lo que es el aseo, el cuidado personal, la alimentación, vestirse, la movilidad personal, las transferencias de la silla a la cama, de la cama a la silla, entre otros. También encontramos lo que son esas actividades básicas de la vida diaria, instrumental, perdón. Aquí creo que tengo que corregir algo. Tuve problemas con la presentación, entonces algunas cosas no quedaron como tal, pero la presentación les va a llegar ya corregida. Están las actividades instrumentales de la vida diaria, en este caso, para ejercer sobre todo la autonomía personal, lo que es el apoyo para el manejo de dinero, también cuido, y muy importante, quiero mencionar esto también acá, ¿verdad? El cuidado de otras personas, también personas o animales, porque esto no suele tomarse en cuenta. ¿Verdad? Lo enfocamos mucho en las actividades que tiene que hacer la persona, ¿verdad? Bañarse, levantarse de la cama, etcétera, las actividades básicas, pero mucho se deja de lado, sobre todo las actividades instrumentales, y es un conjunto de actividades que deben ser integradas como tal, ¿verdad? Y también están las actividades avanzadas de la vida diaria. Y en este caso, que es prácticamente para poder, como les decía, propiciar esa participación activa de las personas en situación de discapacidad en la comunidad, y que tienen que ver más con lo que es la movilidad de la comunidad, el traslado, ¿verdad? Ir de compras al centro educativo, apoyo en la orientación, en la comunicación, etcétera, ¿verdad? De hecho, aquí teníamos un ejemplo de un compañero que requería apoyo, ¿verdad? Un asistente personal para poder interpretar lo que la persona estaba diciendo o que estaba hablando. Bueno, ahí me disculpo. Muy importante también tener claro, ¿verdad? Que no es lo mismo, así como los términos de autodeterminación y autonomía significan, no es lo mismo, ¿verdad? Igualmente con estos términos de cuidados y apoyos, es importante que tengamos muy a mano, ¿verdad? Lo que es la diferencia, que conozcamos la diferencia. El cuidado básicamente se enfoca más en un cuidado tradicional, referente igual también al conjunto de actividades, a ese atenciones, ¿verdad? A brindárseles a una persona en situación de discapacidad, ya sea que la persona cuidadora tenga formación o no, ya sea que la persona cuidadora tenga remuneración o no, pero básicamente se refiere más a ese cuidado familiar, ¿verdad? Y tradicional que se ha venido dando, y que en buena hora también ya es un derecho, ya es contemplado como un derecho, y que se le está dando el reconocimiento como tal, pero que también no se debe dejar de lado los apoyos, ¿verdad? Y estos apoyos desde la perspectiva de vida independiente, pues consiste en toda esa prestación de servicios, como mencionaba anteriormente, para que se pueda ejecutar también las conjuntos de actividades, como ya les mencioné anteriormente, actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, actividades avanzadas de la vida diaria, pero brindado, ¿verdad? Desde una perspectiva o de un enfoque más de derechos humanos, y donde se va a respetar o se va a garantizar más esa garantía, y se va a respetar también esa autonomía de las personas en situación de discapacidad, es decir, esa toma de decisión de la persona en situación de discapacidad. Y por eso es que los apoyos van más enfocados a, a propiciar esa autonomía, ¿verdad? No a sustituir a la persona, sino a propiciar, a lograr o a empoderar a esa persona en situación de discapacidad. Para ejemplificarlo un poco mejor, aquí traje una tabla, ¿verdad? Donde podemos ver, bueno, las características como tal del cuidado. Tiene un enfoque, como les decía, más de suplir deficiencias, atender necesidades básicas, resolver el problema, ¿verdad? A las personas. Y en cambio, las características de lo que es el apoyo desde el modelo social
es eliminar esas barreras, promover la autonomía, fomentar la participación y el ejercicio de los derechos y libertades de las personas en situación de discapacidad. El rol que se tiene desde un cuidado es más de la persona en situación de discapacidad, es más pasiva, más receptora, ¿verdad? Más asistencialista. En cambio, desde los apoyos es una persona sujeta a derechos, ya con un rol activo, como les mencionaba, más protagonista, tomando sus propias decisiones y donde se le reconoce su capacidad jurídica. El objetivo desde los cuidados pues, es mantener bien a la persona segura, protegerla, ¿verdad? Y a menudo bueno, se encuentran, como se menciona ahí, en entornos segregados, pero es más que de carácter de protección, ¿verdad? Y por eso generalmente nosotros decimos que es cuidar, sobre todo a niños, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y también acá, bueno, ya desde los apoyos, el objetivo o el fin, ¿verdad? Lograr es más que todo, como les mencionaba, esa inclusión en la sociedad de las personas en situación de discapacidad, que puedan vivir esa vida independiente, que puedan ser autodeterminadas, que puedan realmente tomar sus propias decisiones, que como les decía, históricamente siempre se les ha vedado, siempre se les ha negado, ¿verdad? Incluso hasta qué ropa ponerse, qué comer, etcétera. Y bueno, y el origen del problema, en este caso, entre comillas, ¿verdad? La discapacidad es vista más como una tragedia, como un problema, más desde el enfoque médico rehabilitador tradicional. Y desde los apoyos, la discapacidad es una construcción social, como sabemos, y donde el problema no es la persona, no es la situación, no es la condición que presenta, sino las barreras que se encuentran en el entorno, las barreras tanto actitudinales como las barreras arquitectónicas. El principal actor desde el cuidado, pues va a ser la familia, el cuidador, el enfermero, etcétera. Y desde los apoyos, pues va a ser la misma persona en situación de discapacidad, porque lo que se espera es que aunque esa persona solamente pueda mover las pestañas, ¿verdad? Esa persona en la mayoría, en lo mayor posible se le esté respetando su autonomía, la decisión, ¿verdad? Y también pues la visión es más asistencialista, como mencionaba, más paternalista, y en el caso de los apoyos está basada en los derechos humanos, porque la idea o el propósito final es empoderar a las personas en situación de discapacidad. También he querido traerles acá, ¿verdad? En qué consiste un asistente personal, o más bien qué no es un asistente personal. Y en este caso, pues no es un enfermero, no es un cuidador, porque ya vimos que esto es más del sistema de cuidados, no es un empleado doméstico o una empleada doméstica, ¿verdad? Tampoco es un robot, es un ser humano, es una persona también con derechos que brinda sus servicios a cambio de una remuneración, ¿verdad? Para poder apoyar a las personas en situación de discapacidad a realizar ese conjunto de actividades de la vida diaria. Las diferencias vienen siendo muy similares, ¿verdad? Las que vimos anteriormente. Un asistente personal se va a enfocar más desde el modelo social de la discapacidad, va a seguir las indicaciones que le brinde la persona en situación de discapacidad, va a facilitar también esa toma de decisiones. Incluso, bueno, lo hemos visto por la experiencia de Morfo, ¿verdad? Eso es como cuando hay ciertas personas usuarias del servicio que quizás les cuesta un poquito más. Nosotros siempre en las formaciones les decimos a los asistentes, ¿verdad? Que ellos tienen que propiciar ese empoderamiento. ¿Y cómo se propicia ese empoderamiento? Preguntando, ¿será que hay que lavar? Si la persona es un poco, ¿verdad? Que todavía es un poco pasiva o qué sé yo, pero siempre propiciar con preguntas qué es lo que la persona quiere que se realice, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia o un elemento diferenciador muy importante. En cambio, bueno, los cuidados, ¿verdad? Se va a enfocar desde un modelo médico rehabilitador, un modelo tradicional, no va a seguir las indicaciones, sino que prácticamente va a realizar lo que mejor considera para esa persona. Generalmente es la que da las indicaciones y generalmente también se infantiliza, sobreprotege, ¿verdad? A las personas en situación de discapacidad, o los va a ver como una persona paciente, ¿verdad? Sobre todo en el caso de los enfermeros, las enfermeras.
Y bueno, los beneficios de la asistencia personal o del apoyo de la asistencia personal, en este caso muy concreto, las personas en situación de discapacidad pueden elegir qué tipo de apoyo requieren y cómo y cuándo se ejecuta, ¿verdad? Porque debe de ser personalizado de acuerdo a las preferencias, a la voluntad que tenga la persona, sobre todo las preferencias, ¿verdad? También. Y bueno, los apoyos es recibido, el apoyo es más recibido es más amplio, ¿verdad? También hay una desfeminización del trabajo, porque acá también, al menos como es la experiencia de Morfo, ¿verdad? Puede también brindar la asistencia ya a un asistente hombre, en este caso, bueno, es rotado a un persona usuaria hombre, ¿verdad? Y esto también va a dar mayor libertad incluso a las mujeres que han sido las eternas cuidadoras para que incluso las mismas familias puedan tener su autonomía. Yo siempre cuento cómo mi mamá, cuando ella me cuidaba, ¿verdad? Me daba su cuido, ella no podía ni siquiera visitar, pero ni a su mamá, ¿verdad? Ella tenía que estar siempre pendiente de mí. Si ella quería darme un poquito ¿verdad? De libertad, por decirlo así, ella tenía que sacrificar su libertad, sacrificar, qué sé yo, acostarse más temprano o no ir a X lugar para que yo pudiera tener también, pudiera disfrutar de ciertas cosas. Y esa no es la idea. La idea es que se pueda hacer, que cada quien cumpla su rol. La mamá pueda ser mamá, el papá pueda ser papá, el esposo sea esposo, la hermana sea hermana y haya una dinámica familiar donde todos estemos realmente disfrutando de nuestra vida, ¿verdad? Y que ese eterno cuido, que incluso hasta ha ocasionado lesiones a muchas de las personas, pues no se dé, ¿verdad? Y que todos podamos disfrutar nuestra vida como cualquier otra persona. Y bueno, ¿por qué es vital incluir los apoyos en el sistema de cuidados? Prácticamente porque las necesidades o los requerimientos no son solamente físicos, sino que como ya lo vimos, también son sociales, como la participación, ¿verdad? Como mencionaba, recreativa, política, son también necesidades o requerimientos de comunicación, ¿verdad? De participación. No es solamente dar ese servicio físico de cuidado personal a una persona en situación de discapacidad, en este caso. Y también, pues existe también un marco normativo que debe cumplirse, ¿verdad? Yo les mencionaba cómo con la ley 9379, la ley ¿verdad? Que vino a crear la figura del asistente personal acá en Costa Rica y que derogó la curatela, pues vino a armonizar, ¿verdad? Nuestro marco jurídico interno con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y también, bueno, los apoyos, sin apoyos, obviamente se nos está negando a nosotras las personas en situación de discapacidad el poder ejercer esa autodeterminación, el poder ejercer nuestra autonomía, el poder realmente ser incluidos dentro de en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Y eso va a seguir perpetuando la eterna exclusión, ¿verdad? A seguir perpetuando la discriminación, los prejuicios hacia las personas en situación de discapacidad. Y bueno, tenemos, como les decía, ya todo una legislación, ¿verdad? A nivel de un instrumento internacional muy importante, ¿verdad? Desde la ONU, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde ampliamente reconoce desde su preámbulo hasta sus principios fundamentales y muy importante el artículo 12 que habla de la capacidad jurídica y el artículo 19 nos reconoce toda esa amplia gama de apoyos, en este caso servicios de apoyo para las personas en situación de discapacidad, porque también se refiere a otro tipo de apoyos tecnológicos, educativos, etcétera. Y bueno, ¿cómo incluirlos? Parece algo muy reiterativo, ¿verdad? Pero siempre hay que mencionarlo, pues en la política pública, en nuestra legislación, armonizando la convención con la legislación interna y sobre todo, ¿verdad? Que exista financiamiento para lo que es la asistencia personal y productos de apoyo y también esa política pública debe estar dentro también contemplada dentro de los sistemas de cuidado, que es lo que ahorita no está sucediendo en la mayoría de nuestros países. Debe existir también capacitación y formación
con un enfoque de derechos humanos brindados y muy, muy, muy importante, brindados por las mismas personas en situación de discapacidad. Acá en Costa Rica tenemos un dicho que dice que solo el que siente la piedra en el zapato, al solo el que le chima el zapato, ¿verdad? Es el que sabe cómo dar una solución. En este caso, pues las personas en situación de discapacidad, nosotros venimos defendiendo ampliamente que somos las que estamos mayormente capacitadas porque sabemos qué valores o, ¿verdad?, cómo dar esa formación, esa capacitación para concientizar, ¿verdad?, de mejor forma. A los futuros asistentes personales, a los familiares, al Estado como tal y que se debe también existir una participación activa de las mismas personas en situación de discapacidad, de los familiares que representan a las personas en situación de discapacidad. Y bueno, que se debe de respetar esa voz, ¿verdad? Que es muy indispensable, que no está existiendo actualmente en la agenda de cuidados, ¿verdad? Está invisibilizada, está callada la voz de las personas en situación de discapacidad y también merecemos, como les mencionaba, pues que se nos reconozca todo este sistema o todos estos apoyos para poder tener una vida digna, para tener una vida calidad y también tener participación. Debe existir también flexibilidad, ¿verdad? Donde estos sistemas de apoyo o estos apoyos que se brinden deben ser personalizados de acuerdo a los requerimientos que las personas en situación de discapacidad eh, presenten. Dentro de los desafíos y particularidades, aquí enumeré algunas y básicamente es la primera de ellas, ¿verdad? Que no está reconocido los apoyos a nivel legal y presupuestario en muchos, prácticamente en casi todos los países de la región de Latinoamérica. Estamos viendo cómo avanza, sí, el sistema de cuidados, pero este sistema de cuidados no está tomando en cuenta a los apoyos. A excepción de Costa Rica, que ya existe una ley de autonomía, la ley de autonomía ¿verdad? La ley 9379, que crea la figura del asistente personal, a excepción de Costa Rica, todos los demás países prácticamente no han reconocido legalmente, ¿verdad? No existe dentro de su marco legislativo lo que es la figura del asistente personal o de este apoyo en concreto. También hay formación insuficiente de asistentes personales porque prácticamente pues no existe, ¿verdad? La figura como tal y lo que existe actualmente, no hay como ese sistema enfocado de derechos humanos, es más desde el ámbito de salud en algunos de los países donde se presta, la prestación va más dada por un enfermero, por un terapeuta, ¿verdad? Que por un asistente personal como debería ser. También los modelos están centrados pues en el cuidado familiar, ¿verdad? Más en esta cuidado tradicional, sin considerar, como mencionaba, la asistencia personal remunerada, que en este caso el beneficio va a ser para todos y para todas, ¿verdad? Para la mamá, para la hermana que sacrificó su vida, para ya prevenir lesiones, el síndrome del quemado, etcétera, para que puedan disfrutar su vida todos y todas las personas, ¿verdad? También los prejuicios que todavía existen, donde se considera que los apoyos es equivalente a un gasto, ¿verdad? Superior. Y cuando esto realmente no es así, ¿verdad? Hay que verlo más bien es como una inversión que va a venir a activar incluso más la economía de nuestros países porque va a propiciar empleo a más personas y pues hay que verlo como lo que es, además de un derecho, como una oportunidad de inversión para poder activar la economía. También siguen existiendo todavía muchos, lo que es el uso de baremos desde la dependencia, no desde los apoyos, y pues y seguimos, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, perpetuando todo lo que son toda esta discriminación hacia las personas en situación de discapacidad. Y también, bueno, muchas de las personas con discapacidad, y aquí quería también mencionar esto, pues no se identifican con el término de cuidados, ¿verdad? O con la agenda de cuidados, no porque estemos peleados con la palabra como tal o con el sistema como tal, sino porque
esto ha traído un legado muy negativo, ¿verdad? De discriminación, de marginación hacia las personas en situación de discapacidad, donde siempre se nos ha infantilizado, donde nunca se nos ha tomado criterio, donde se ha invisibilizado, donde se nos ha negado esa capacidad de reconocernos incluso como sujetas de derecho y como personas que podemos ser autónomas, ¿verdad? Y pues se asimila más lo que es esta palabra con el cuidado a niños. Y siempre mencionamos que nosotros no queremos ser cuidados, es al contrario, queremos que se respete esa autonomía, como mencioné anteriormente, ¿verdad? Es esa toma de decisiones que tanto nos ha costado. Entonces, por eso es que en sí no estamos negando, ¿verdad? Que se reconozca la remuneración a personas que pues han venido cuidando a sus familiares, que han tenido también esa discriminación, ¿verdad? Pero que sí requerimos que exista ya los apoyos dentro de este sistema como tal para la población que así lo requiere. Y bueno, acá más bien ya para ir concluyendo un poco, ¿verdad? Aquí quiero hacer una pregunta, que obviamente no cada quien se la va a responder, pero quiero que viajemos en el tiempo, hacer esta pequeña dinámica. Viajar en el tiempo y, y que ustedes se imaginen, bueno, los que tengan, no sé qué edad tendrán, ¿verdad? Pero que se imaginen ya cuando estemos un poco mayores, sí, que quizás adquirimos una discapacidad, o ya sea por edad, etcétera. Pero ¿cómo nos gustaría ser tratados? Aunque nosotros fuéramos personas adultas mayores, generalmente se tiende a pensar que el adulto mayor hay que cuidarlo. En cierta medida sí, pero hay que respetar siempre esa autonomía de esa persona. El hecho de que la persona haya cambiado, entre comillas, el hecho de que físicamente ya no se ve igual, el hecho de que tal vez requiera o presente otra situación de vida, ¿verdad? Sí, no significa que la persona va a valer menos, no significa que el requerir apoyos va a ser sinónimo de no respetar esa autonomía que esa persona ha venido ejerciendo durante toda su vida. Pues esto mismo ocurre con las personas en situación de discapacidad. Nada más que nosotros nos tratan, ¿verdad? Como personas que debemos ser cuidadas incluso desde muy, muy jóvenes, ¿verdad? Vivimos esta limitación a nuestra autonomía personal. Entonces, de ahí la importancia de que los apoyos que se den siempre respetando la autonomía personal. Y bueno, ya para ir terminando, pero ahora recuerdo, ¿verdad? Que tenía un video y que antes de concluir, pues vamos a presentarlo. No sé si ya lo tienen listo, Margarita, porque sinceramente, y si no, ¿verdad? Como les mencionaba, esta pequeña reflexión de que el apoyo no es caridad, el apoyo también ya es considerado un derecho un derecho humano de las personas en situación de discapacidad, ¿verdad? Que cuando se invierte en apoyos para todas las personas, porque como les mencionaba, ¿verdad? Vamos, sobre todo las personas que van a tener ese privilegio de ser adultas mayores, en algún momento de sus vidas también van a requerir apoyos. ¿Verdad? Todos, yo considero que todos en algún momento de nuestras vidas estamos requiriendo apoyos, ¿verdad? Pero es ser conscientes para poder hacer esa inversión, ¿verdad? En lo que es la inclusión, la equidad social y sobre todo poder poder propiciar esa participación activa de las personas en situación de discapacidad, porque como les traigo acá, solo respetando esta autonomía de las personas en situación de discapacidad es como realmente nadie va a quedar atrás y también dar, ¿verdad? Espacio, ¿verdad? Para poder dar nuestro criterio y bueno, como dice el lema, ¿verdad? De vida independiente, nada de nosotros y nosotros, y poder realmente propiciar personas que estén incluidas dentro de la comunidad sin que importe el apoyo que la persona requiera. Y en este caso, ¿verdad? Lo que es el apoyo de la persona asistente personal.
Ahí, bueno, ya las compañeras tienen el video, ¿verdad? Para ir concluyendo. Sí, ahorita Y lo si comparto, tienen, Wendy. gracias. Y si tienen alguna pregunta, estoy aquí a las órdenes para poderles responder. Muchas gracias. Hola, soy Luis Cambronero, promotor de vida independiente de personas con discapacidad. El objetivo de este video es mostrar cómo es el día de una persona con discapacidad con el apoyo de un asistente personal. Mi día comienza normalmente a las 6 de la mañana, cuando Andrés llega a apoyarme. Para Andrés es un trabajo, para mí es el apoyo necesario para realizar mi día, al igual que como lo hace cualquier otra persona sin discapacidad. Él me apoya para bañarme, vestirme y realizar todas mis necesidades básicas. Por las siguientes 2 horas, que es el primer turno de asistencia personal que tengo en el día, el asistente se convierte en mis manos y en mis pies, ya que es el apoyo que me permite hacer todo lo que por mi condición no puedo hacer. Sin embargo, las indicaciones de todo lo que voy a hacer las doy yo. Los asistentes personales son aquellas personas, hombres y mujeres sin discapacidad, mayores de 18 años que dan sus servicios remunerados. Trabajan por horas asignadas según lo requieran las actividades de la vida diaria de las personas con discapacidad. Creo que un asistente personal no necesita tener un título académico, sino más bien la vocación y deseo de hacerlo, y primordialmente que no sea familiar del usuario. Y según la experiencia adquirida, se recomienda que los hombres sean asistidos por hombres y las mujeres por mujeres. Contraje matrimonio en febrero del 2012 con Dere Rivera y llevamos una relación de pareja como la de todos los demás. Ella se encarga de sus cosas y yo de las mías. Ella tiene su trabajo y yo el mío. El que yo tenga una discapacidad no quiere decir que mi esposa tenga que estar al pendiente de mí todo el tiempo, como pasa comúnmente en las relaciones en donde uno de los dos tiene alguna discapacidad. Mi condición de discapacidad la adquirí en octubre del 2003, al tirarme de clavado en una poza de un río. Tenía 20 años de edad. Luego de estar 4 meses internado en un hospital, quedé al cuidado de mi familia, principalmente de mi mamá, la cual tuvo que dejar de lado cosas importantes de su vida para estar al pendiente de mí, prácticamente las 24 horas del día. Una vez que inicié la vida independiente, toda mi familia volvió a la normalidad. ¿Está allá? ¿Qué está haciendo usted allá? A las 8 de la mañana, Andrés termina su turno de asistencia y yo inicio mi día de trabajo en el Centro de Vida Independiente. El día de hoy es un día particular, ya que se está realizando un taller de apoyo de pares para personas con discapacidad. Este es un tipo de apoyo emocional no profesional que se da entre persona con discapacidad a persona con discapacidad, que a partir de la experiencia de vida y superación se puede motivar a los compañeros a superar las inseguridades y temores existentes. A las 12 de mediodía tengo mi segundo turno de asistencia y es Byron quien me apoyará durante las siguientes 2 horas. El día de hoy necesito ir al cajero automático y aprovecho para hacerlo en la hora de almuerzo.
Luego Byron me apoya para servir el almuerzo y realizar cualquier otra actividad que necesite realizar durante ese tiempo. Durante el horario de oficina contamos con el apoyo de los coordinadores, que son personas sin discapacidad funcionarios del centro. Ellos nos coordinan los horarios de asistencia según las necesidades de cada usuario y nos apoyan en las actividades que necesitemos durante nuestro trabajo. Entre los servicios que ofrece el centro es brindar información a la sociedad en general. El día de hoy nos visitaron estudiantes universitarios interesados en realizar un trabajo comunal con nosotros. Wendy y yo los atendimos. A las 5 de la tarde es cuando comúnmente termino mi día de trabajo. Llega mi tercer y último asistente. Anthony me apoya para retirarme del centro, hacer algún mandado como comprar el pan para tomar café y regresar a mi casa. Con el apoyo de Anthony, puedo cooperar con el aseo de la casa, cocinar si es necesario y cuidar de mi hobby, los peces y los bonsai. Anthony me apoya hasta las 8 de la noche, que es cuando me acuesto y me preparo para descansar. La vida independiente es tomar mis propias decisiones y hacerme responsable de ellas, sin importar si necesito el apoyo de alguien más para lograrlas. Sé que si tengo derechos, también tengo responsabilidades y debo cumplirlas. Bueno, como pudimos o como se puede observar en este video, ¿verdad? Para las personas ciegas es un asistente que llega desde la mañana a prácticamente levantar a la persona en situación de discapacidad. Es el tipo de asistencia que nosotros estamos dando acá en Costa Rica. Y bueno, se puede o se observa en el video cómo se da el apoyo de forma rotada por género, porque nosotros estamos implementando el modelo japonés acá en el Centro Morfo. Y es ¿verdad? De que un asistente hombre asiste a un usuario hombre, la asistente mujer asiste a la usuaria mujer, a la usuaria receptora del servicio, precisamente para evitar muchas situaciones que se han dado en otros lugares, ¿verdad? Pero nos ha venido a ser muy significativo, ya en Costa Rica desde el 2016 existe como tal la figura del asistente personal. Y existe todo un sistema. La ley permite que se dé a través de un centro de vida independiente, permite que se dé a través de una empresa, de una cooperativa, etcétera. Pero nosotros podemos asegurar que cuando el servicio de apoyo de la asistencia personal se brinda desde un centro de vida independiente, realmente se cumple, ¿verdad? El propósito, el espíritu de la ley, ¿verdad? Porque aquí vamos siempre a tratar de garantizar o a garantizar que las personas realmente puedan cumplir su autonomía, pueden ejercer su autonomía, ¿verdad? Que no haya ningún tipo de injerencia, ¿verdad? Que donde el asistente dice, como ha pasado y como pasa lamentablemente en algunos otros casos, donde la persona la persona asistente quiere asistir de lunes a viernes y el fin de semana no quiere asistir. Y como nosotros lo decimos en forma tal vez un poco jocosa, entre comillas, la discapacidad no se me quita los fines de semana, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, sí, así es como lo hacemos acá, es rotado. Actualmente en Costa Rica se da un subsidio, ¿verdad? La persona tiene que calificar para poder recibir el servicio y se deposita el subsidio a la persona, pero y la persona elige a través de quién
quiere recibir el servicio de asistencia personal, ¿verdad? Lamentablemente, en este preciso momento, estamos viviendo un retroceso de derechos, incluso desde esta ley, ¿verdad? Ya prácticamente se quiere presentar o se quiere, o se está limitando mucho la asistencia personal, porque incluso sabemos que hay personas a las que les han dicho que no pueden darle ni de comer a la mascota, ¿verdad? Le están prohibiendo al asistente prácticamente ese tipo de actividades instrumentales, como vimos, que son las actividades instrumentales de la vida diaria. O sea, no se está cumpliendo ese conjunto, de ese conjunto de actividades, prácticamente están reduciendo al asistente personal a un acompañante, como ha sucedido en el caso de Uruguay, lamentablemente. Pero ¿por qué pasa esto? Porque se está queriendo implementar un sistema de cuidado sin la voz de las personas en situación de discapacidad. Y yo reitero, nosotros no estamos discutiendo o no estamos negando que hay personas que requieren cuidado, no estamos negando o estamos en contra de que se reconozca remuneración a personas cuidadoras. Nosotros no estamos en contra de eso porque sabemos que hay personas que requieren eso. De hecho, nuestro centro prácticamente da los dos, da el apoyo de asistencia personal y también cuido cuando nos han contratado a nivel privado a personas adultas mayores encamadas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Como les decía anteriormente, que nuestros asistentes personales ya están formados para saber que aunque esa persona que sea adulta mayor está recibiendo un cuido y quizás está encamada, sí hay que respetarle su autonomía, ¿verdad? En la mayoría, en la mayor posible, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Igual sería con una persona que quizás por su tipo de discapacidad no puede del todo manifestar, tiene complicaciones del habla, ¿verdad? Hay diferentes apoyos para poder identificar cuáles son las preferencias de esta persona. Siempre lo digo y que siempre digo también cuando cuento esto que estoy arrepentida de no haberme comprado ese libro en Argentina. Si alguien quiere ir a la Biblioteca Ateneo y nos está escuchando y me lo quiere enviar, yo agradecida, ¿verdad? Porque era un libro donde contaba la experiencia de una persona en situación de discapacidad que, ¿verdad? Por su discapacidad no podía, se le complicaba el habla y entonces era más que todo por como señas caseras, lo que aquí conocemos en Costa Rica como señas caseras. Su mamá era la que creía entenderle, pero ¿cómo era la vida de esta persona? Cuando lo poquito del libro que leí, que la mamá prácticamente lo tenía en pijamas viendo Barney, a pesar de que era una persona ya un joven, ¿verdad? Imagínense en un joven eh, encerrado en su cuerpo, sin poder expresarse y que lo pongan a ver Barney. Cuando él tuvo la oportunidad y tuvo acceso a comunicación alternativa y ya la familia también se educó, etcétera, lo primero que él también dijo es, yo odio Barney, ¿verdad? Yo no quiero pijamas, yo no quiero este tipo, o sea, comenzó a tener esa voz a través de un apoyo, en este caso tecnológico, ¿verdad? Pero, o ¿verdad? A través de la comunicación alternativa, otro tipo de apoyo, pero ya la persona tuvo una voz, se escuchó esa voz. Y esta persona lo que prácticamente dijo, yo quiero ser autónomo y necesito asistente personal también, ¿verdad? Para otro, en este caso, este tipo de asistencia. Entonces, vean lo importante de escuchar la voz de las personas en situación de discapacidad. Por eso yo les mencionaba que así sea que la persona solamente mueva sus pestañas, mueva sus ojos, hay que idear, hay que comprometerse a escuchar esa voz, ¿verdad? Y lo que está pasando en Costa Rica ahorita y en la mayoría de los países es que nuestra voz, como siempre, no quiere ser escuchada. No estamos en contra, como mencionaba, de los cuidados, no estamos en contra porque hay personas que requieren cuidados, pero también habemos una gran población que requerimos apoyos y esos apoyos están siendo obviados. Y de los servicios de apoyo, como mencionaba y reitero, también se ven beneficiadas las mismas familiares de las personas en situación de discapacidad, ¿verdad? Yo sé que tal vez sobre todo cuando somos mamás, cuando somos papás, cuando somos familiares, nos asusta
el hecho de considerar siquiera que nuestro familiar pueda ser autónomo, porque yo he escuchado cuando hemos dado clases, perdón, capacitaciones, ¿verdad?, de sexualidad de personas en situación de discapacidad. Yo he visto mamás saltando y diciendo, pero es que mi hijo no puede, ¿cómo? Si es una carga, y ahora otra, y si deja embarazada, y todo. Pero es que su hijo tiene el derecho a ser persona, porque igual aquí, entre comillas, las tortas, como decimos nosotros, también las hacen las personas que no tienen una situación de discapacidad y no por eso andamos operando a medio mundo y esterilizando a medio mundo que no tiene, que no está en situación de discapacidad, ¿verdad? Pero somos muy dados a la sobreprotección, a cuidar, entre comillas, ¿verdad? A sobreproteger, que en realidad es el término adecuado, por nuestro miedo. Pero yo les invito a despojarnos de ese miedo y a escuchar la voz de las personas en situación de discapacidad, porque siempre va a haber una solución para que esa persona pueda ser plena, para que esa persona pueda vivir su vida, ¿verdad? Entonces, y estos son los apoyos, apoyos que no están siendo contemplados dentro del sistema de cuidado. Yo feliz cuando bueno, ya se aprobó aquí la ley de autonomía y se aprobó la ley de cuidado, y bueno, dentro de la ley de cuidado dice que están los apoyos, pero resulta que no tiene financiamiento y resulta que ni siquiera nos están queriendo escuchar, entonces al final se vuelve nada, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado que yo quiero hacerles, que no tengamos miedo, ¿verdad? Tanto personas en situación de discapacidad como las entidades a cargo de los sistemas de cuidado. Hagamos de estos sistemas un sistema que realmente satisfaga a todas las poblaciones, porque todas las poblaciones merecemos tener una calidad de vida adecuada, ¿verdad? Y dignidad sobre todo. Ese sería como mi mensaje. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Wendy, por este mensaje, por esta ponencia. Ahorita voy a leer las preguntas que hay en el chat, pero justamente creo que es necesario poner en la mesa que incluso los apoyos, o sea, están pendientes de toda la vida en todos los países, ¿no? Y a mí me encanta algo que hizo Costa Rica y que es precisamente establecer una canasta básica derivada de la discapacidad, en donde se incluía también la asistencia humana, se incluía pues algunas cosas que necesitaban poblaciones específicas como pañales, alimentación, etcétera. Y creo que eso se debería de replicar, ¿no? Pero no nada más como dices tú, en el papel, sino con el presupuesto necesario para que las personas con discapacidad de veras estén en igualdad de oportunidades para participar y para progresar de todos sus derechos. Y bueno, comienzo a leer los comentarios de Zoom en lo que me pasan los de Facebook. Y por aquí Sodelva Alaves Ruiz nos dice, qué importante es reflexionar la importancia que las personas con discapacidad cuenten con los apoyos necesarios para su integración a la vida familiar, social y comunitaria. Sin embargo, de repente son apoyos muy costosos porque requieren de ajustes dependiendo las necesidades de cada persona. Aquí en México, una silla de ruedas que permite a una persona con discapacidad mantenerse parada cuesta aproximadamente 40,000 pesos. No es nada accesible para la mayoría de las familias. Yana Basileva, Wendy, muchas gracias por compartir con tanta claridad y experticia. Una pregunta, en el caso del apoyo humano, ¿cómo se organiza en Costa Rica y en otros contextos que conoces? ¿Cómo se aseguran los derechos laborales y sociales de las personas que los brindan? ¿Hay organizaciones y negociación colectiva por parte de las personas que brindan apoyo? ¿Hay espacios donde se vincula y coordinan las personas que requieren apoyos con las personas que los brindan a fin de construir un espacio de derechos para ambas partes, apoyos de calidad para las personas que los requieren y condiciones de trabajo justas para las personas que los brindan? ¿Hay subvención por parte del Estado? Ahí dejamos con esas dos o quieres que te lea todas. Bueno, si quiere hago como un resumen, ¿verdad? Porque ahí me dice, pero Ok. yo diría, sí, tiene razón Sodelba cuando dice que Costa Rica, como bien lo mencionó, o la ley de Costa Rica, como lo mencionó Margarita, contempló apoyos no solo
el asistente personal, sino también la silla de ruedas, el producto de apoyo, ¿verdad? El bastón, andadera. Entonces, es muy importante porque todo se complementa, ¿verdad? Para yo poder tener autonomía personal, quizás no requiero la asistente personal, pero sí requiero la silla de ruedas, o requiero ambas, requiero la silla de ruedas, ¿verdad? Electrónica o manual, qué sé yo, y el asistente personal. Fue muy vanguardista, muy visionera, ¿verdad? Y se tuvo esta visión y se contempló y acá se brinda gracias a Dios, ¿verdad? Ojalá que en algún momento en toda Latinoamérica se pueda dar lo mismo. Lamentablemente, creo que también ahí hay que legislar, ¿verdad? En cuanto a los productos de apoyo, porque sí también considero que hay mucho usura, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? En ese aspecto. Y bueno, crear leyes que exoneren los productos de apoyo, ¿verdad? Y que no vengan estos pues, con un costo tan alto para las personas, porque para nosotros no es un lujo, es algo vital, ¿verdad? Para nuestra autonomía, para nuestra calidad de vida. Con respecto a las demás preguntas, bueno, puedo mencionar lo que conocemos y que yo considero es la mejor canal para, para promover o para ejecutar un sistema de apoyos y el cual es el Centro de Vida Independiente, ¿verdad? Desde un Centro de Vida Independiente, al menos desde Morfo, ¿verdad? Nosotros contamos con un coordinador, con una coordinadora que va a ver todo lo relacionado a subir las horas, a ver también incluso las relaciones, ¿verdad? Entre usuario, asistente. Tenemos también en un centro independiente, al menos en el caso nuestro, un reglamento, ¿verdad? Para personas usuarias del servicio, un reglamento para personas asistentes, ¿verdad? Y sí, sí se vela. Aquí en Costa Rica, por ley, quedó que la figura del asistente personal a nivel laboral es de trabajador independiente, ¿verdad? Eso significa pues que no se le reconocen las garantías laborales como una persona que está ¿verdad? En planilla o en ese sentido. Pero desde los centros de vida independiente sí tratamos al menos de respetar todo lo referente a lo que son días libres. Incluso se trata también de prever, ¿verdad? Que, por ejemplo, si una persona, si un asistente hizo una asistencia directa, que para nosotros asistencia directa es hacer transferencias, ¿verdad? Pasar de la cama a la silla, de la silla a la cama, al baño, etcétera. Si esa persona en la mañana tuvo que hacer una transferencia directa, tratar de en la mayoría de lo posible que no lo haga en el resto del día, ¿verdad? O que las turnos sean espaciados para que esa persona no se vaya a lesionar. ¿Verdad? Siempre tratando de cuidar ambas partes, tanto a la persona receptora del servicio, que no se quede sin asistencia los fines de semana, ¿verdad? Por las razones que ya dijimos, que no se quede sin asistencia los días feriados, etcétera, pero que le llegue su asistente, pero que el asistente también pueda tener esos espacios en los cuales pueda descansar, ¿verdad? Ha pasado que ya, lamentablemente sí hay periodos en los que hay bastantes personas usuarias, pocos asistentes, ¿verdad? Porque aquí lamentablemente pues no quedó por ley que se dé la asistencia a través de un centro independiente, sino que la persona puede dar sus servicios de forma independiente, también no estar sujeto a una organización. Pero se trata siempre de respetar eso, ¿verdad? De cuidar al asistente también como persona, como ser humano y también pues como un asistente personal que brinda esos servicios como tal, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando comenzamos como Orfo, como un proyecto, lo primero que nosotros fuimos fue ir al Ministerio de Trabajo a indagar cuánto se les podía pagar, o sea, todo lo que implicaba, ¿verdad? Los derechos laborales de estas personas porque consideramos precisamente eso, ¿verdad? Que debe haber respeto, debe haber ese cuidado, ¿verdad? De ambas partes, porque dependemos uno del otro, o sea, nos apoyamos mutuamente, ¿verdad? Entonces siempre debe haber ese respeto, al menos en los centros de vida independiente. Lamentablemente esto no se da en las demás regiones del país porque o no hay centros de vida independiente o
¿verdad? El asistente a veces, pues, es el que más bien le dice al usuario el horario, cómo quiere hacer la asistencia y no la persona, no la persona en situación de discapacidad, y ahí ya se está limitando, se está violentando la autonomía de esa persona. O sea, son muchas aristas, ¿verdad? Lo que conlleva el que no haya un centro de vida independiente. En los centros de vida independiente se hace acompañamiento. Si surge algún desaveniencia entre el usuario o la persona asistente, siempre se trata de hacer esa intermediación, ¿verdad? Y por ejemplo, si una persona usuaria del todo no tuvo esa empatía, ¿verdad? Con el asistente o el asistente con la persona usuaria, pues él le busca otra persona a la que pueda asistir. Fuera de un centro independiente, si me cayó mal, ya sea se cayeron mal, no tuvieron esa afinidad, la persona se quedó sin trabajo y el otro se quedó sin asistente, ¿verdad? Entonces son cosas que al menos en los centros de vida independiente tratamos de que no pasen y siempre basados en el respeto, ¿verdad? De que, eh, de que siempre ambas partes pues no haya ninguna desaveniencia, ¿verdad? Ni a nivel laboral, ni en ninguna otra forma, ¿verdad? Y bueno, como ya mencionaba, sí, al menos en el caso nuestro, precisamente por lo que mencionaba Alfonso, creo que estuve leyendo ahí, ¿verdad? Que siempre que abrimos la puerta a un asistente personal es abrir la puerta a nuestra intimidad, a nuestra privacidad. Para nosotras, las personas en situación de discapacidad, la privacidad es un lujo. Le decía yo un día de estos a una persona y abrimos la puerta a alguien totalmente extraño. De ahí la importancia de la formación que se le dé a un asistente personal. Tiene que ser una persona muy profesional, con muchos valores, reforzar siempre esa parte. Nosotros tenemos dentro de nuestro reglamento como un elemento clave la privacidad, la confidencialidad, ¿verdad? Chismes no se pueden dar, o yo contando cómo es la asistencia a otra persona, o que, ¿verdad? Jamás, eso no se puede. Se han dado casos porque obviamente somos seres humanos y donde hay seres humanos de todo puede pasar, pero siempre se ha tratado de resolver, ¿verdad? En el camino todo ese tipo de situaciones. De ahí la importancia, subrayo, de que estos apoyos sean dados desde los centros de vida independiente, porque va a contar con toda esa estructura para poder velar que los servicios de apoyo, en este caso asistencia personal, realmente se den respetando el espíritu de la filosofía de vida independiente, el espíritu, ¿verdad? Del apoyo de la asistencia personal, que es, como ya mencioné a lo largo de todo, ¿verdad? Este espacio, es respetar la autonomía, que la persona en situación de discapacidad pueda ser autónoma realmente. No sé si hay más preguntas, si quedó claro. Sí, Wendy, por acá también nos pone Ale Sánchez, ya que estás en el tema de los centros de vida independiente, que a mí se me hacen medulares precisamente para la prestación y permanencia del servicio y que no haya retroceso de derechos ni para personas con discapacidad ni para quienes se dediquen a laborar como asistentes personales. Ujú. Alejandra Sánchez nos pregunta, en el caso de Costa Rica que nos compartiste, ¿los asistentes personales trabajan para el Centro de Vida Independiente? Los que lo deciden así, sí, ¿verdad? Porque en esto soy muy transparente. En el caso nuestro, y bueno, los centros de vida independiente, los tres que habemos, ¿verdad? Ahorita actualmente cuatro, nosotros sí pedimos al usuario, porque la subvención se le deposita al usuario. El usuario también decide, ¿verdad? Si quieres recibir el servicio a través de un centro independiente o de un trabajador o de un asistente que él, de una lista que tiene el CONAPDIS, que tiene la unidad de autonomía. Ellos facilitan una lista de todos los asistentes que están certificados y ellos mismos tienen que autogestionarse, tienen que llamar al asistente, tienen que, ¿verdad? Entonces, para no tener que hacer todo eso, nosotros les brindamos el servicio y cobramos un 20%, ¿verdad? Que tampoco es mucho. Y
que más bien en algunos casos no, más bien es beneficioso, no solo porque se les garantiza que pueden contar con días libres, que si se enferman, no van a perder en sí esas horas porque se les van a reponer con otras asistencias. También aquí en Costa Rica existe un tope de horas que ahorita está en 192 horas mensuales hacia las personas en situación de discapacidad, que también es otro tema, ¿verdad? Ahí complicado porque una persona que requiere más horas de asistencia se ve encasillado en esas 192 horas, ¿verdad? Tal vez otras personas requieren 80 y perfectamente pasan el mes con 80, pero en el caso en el mío, por ejemplo, me hacen falta horas y así con otras compañeras, ¿verdad? Y otros compañeros. Entonces, si ese asistente, que al menos en la forma que se trabaja desde el CONAPRIS o de forma independiente, es se rota cada 3 meses. Entonces, quizás este mes le tocó un usuario de 90 horas, ¿verdad? Por 3 meses. O sea, y quizás el otro mes ya logró las 192 horas. Pero en el caso nuestro, pueden incluso hasta rebasar las 192 horas, porque no van a tener tampoco el riesgo o, ¿verdad?, la complicación de tener que buscar un usuario y un usuario con tantas horas, que eso pasa también en otras zonas del país. Hay muchas personas que se quedan sin recibir el servicio de asistencia porque no hay asistentes que quieran ir por 80, 90, 70 horas o menos. ¿Verdad? Ni siquiera ni por 100 horas. Entonces, aquí no se ve ese problema de los centros de vida independiente. Igual se va a asistir a una persona que tiene las 50 horas como el que tiene el tope de horas de 192 y más bien por eso hay que hacer incluso hasta una clasificación de asistente A, asistente B, ¿verdad? El que sí está comprometido va a ganar más, obviamente. El que está con, qué sé yo, estudiando o tiene alguna otra situación, pues obviamente, o menos disponibilidad, pues obviamente así se les van a asignar las horas, pero no tienen ni que andar buscando usuarios, usuarias, y la persona en situación de discapacidad no tiene ese miedo de quedarse sin asistencia porque tiene poquitas horas, ¿verdad? Por ejemplo, entonces es muy beneficioso. ¿Verdad? Y otra cosa que también quería mencionar antes de que se me olvide, que en los centros de vida independiente, como son autogestionados, administrados por las mismas personas en situación de discapacidad, pues es un medio que también brinda trabajo a las mismas personas en situación de discapacidad. Claro, en buena teoría, en el ideal de que se nos reconociera el trabajo, ¿verdad? Remunerado por el Estado y se nos pagara, pero aquí somos las mismas personas trabajando por las mismas personas en situación de discapacidad, que también eso rompe mitos, ¿verdad? No es lo mismo que aquí llegue una persona, no sé, buscando algún servicio o cómo hacer un trámite X, ¿verdad? Y que pregunte dónde está el encargado, ¿verdad? Como nos ha ocurrido muchas veces que viene alguien y nos dice, y el encargado, y el encargado soy yo, o la encargada soy yo, ¿verdad? O otra compañera, otra compañera que también está en situación de discapacidad y es muy satisfactorio ver su rostro cuando se ilumina y se sorprende de que es una persona que supuestamente debería estar en su casa, ¿verdad? Porque todo lo que, ¿verdad? Todos los mitos y todas las prejuicios que existen, ¿verdad? Entonces, desde ahí, los centros de vida independiente son un medio para derribar toda esa prejuicios que existen también, ¿verdad? Entonces, ojalá que, bueno, también pertenezco a la Red Latinoamericana de Vida Independiente, que tenemos como objetivo el implementar la filosofía de vida independiente en toda la región y que se formen más centros de vida independiente, ¿verdad? En todos los países. Ojalá que esto sea una realidad y que, como bien decía Margarita, aquí hacemos un solo frente. Hoy en día se está dando, por ejemplo, que no se quiere pagar a los asistentes o no se quiere depositar, no se nos está depositando el subsidio en tiempo. Entonces los asistentes vienen recibiendo la paga 2 semanas después, ¿verdad? Con todo lo que eso conlleva, personas que tienen que pagar su casa, comprar comida, etcétera. Y pues aquí somos todos. Si hay que ir a hacer una marcha para pedir que se les respete los derechos a ellos también, pues nosotros hacemos un solo frente. Si hay que redactar una queja como la que estamos haciendo ahorita para para el comité de expertos de la convención, pues lo estamos haciendo, ¿verdad? Diferentes estrategias
pero nos acuerpamos todos y todas, ¿verdad? Esa es la idea de los centros de vida independiente y que se den los servicios de apoyo como tienen que darse para que realmente cumplan su cometido. Y muchísimas gracias, Wendy. Creo que eso es algo que pasa mucho, que cuando hablamos de cuidados, centrados en la comunidad sale poniendo o espera el gobierno que la comunidad asuma la responsabilidad que le toca a él, ¿no? Entonces, Sí, eso pasa mucho en México con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que muchas veces de las personas que están laborando en ellas o no cobran, lo hacen porque tienen la camiseta bien puesta y porque quieren lograr cambios, o consiguen lo mínimo para sobrevivir, lo cual pues no es correcto, ¿no? Este, Están mandándote saludos Gaby Bruno desde Argentina, también Federico Antonio desde la Relavín, y muchas otras personas, también están preguntando en en Facebook que cómo se llama el libro. Yo creo que ya te lo van a conseguir. no recuerdo porque lo leí nada más por encimita y no Ah, he tratado de hacer mente porque hasta ingresé en la página del Ateneo y todo. Sí recuerdo que tenía una portada blanca, pero no recuerdo. Estaba en la sección de discapacidad nada más y yo, verdad, súper arrepentida de no haber comprado ese libro porque estaba muy interesante. Pero bueno, ni ok, modo. ya después averiguamos. Bueno, también nos ponen en Facebook Elizabeth Clemente, excelente modelo del video, me encanta. ¿Quién es el que paga ese servicio de acompañamiento de asistente personal? ¿Y quién pone las bases y el cuidado para esas personas y no abuso? ¿Quién está a cargo de que no tengan abuso las personas trabajadoras con los que requieren ese apoyo? ¿Quién les da la capacitación para ese trabajo? Otra pregunta es cómo lo aterrizaron para llevarlo a cabo y lo más importante, ¿tienen acceso las personas que no tienen mucho poder adquisitivo? Este, ¿Qué otra cosa? Janet Cáceres pregunta, ¿podrían recomendar organizaciones? Ah, no, eso y también de los centros de vida independiente, nos pueden compartir el video, es muy ilustrativo para seguir trabajando el sistema de apoyos. Sí, como ya había mencionado anteriormente, aquí, bueno, hay que calificar, ¿verdad? Cumplir con ciertos requisitos que en realidad es básicamente presentar el carnet de discapacidad. Se tramita ante el mismo CONAPDES, el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, y también tener el certificado de pobreza, todavía está así, ¿verdad? Aunque en teoría también se tiene que, y lo digo en teoría porque ahorita está como suspendido, según entendí, ¿verdad? Aplicar la canasta derivada de la discapacidad, que fue un concepto que creó el CONAPDES en un tiempo atrás y que retomó la ley, ¿verdad? Que es contemplar la canasta derivada de la discapacidad, y esto consiste en todos los suplementos, incluso la misma asistencia personal, ¿verdad? Todo lo que requiere una persona en situación de discapacidad, la silla de ruedas, todo eso, ¿verdad? Y obviamente el solo pago de un asistente personal es muy, muy caro. Entonces la persona va a calificar como no pobre, pero por discapacidad, en el caso nuestro, ¿verdad? Y o estar en riesgo, en vulnerabilidad. Ya con esto, la persona califica, se le brinda al asistente, el subsidio le llega, se le deposita a la persona en situación de discapacidad. Ella es la que dispone cuántas horas, o más bien cómo distribuye, bueno, en buena teoría es la que distribuye las horas, ¿verdad? Porque ya mencionaba que hay casos de casos, en algunos es más bien el asistente el que dice qué días y qué días no trabaja y etcétera. Pero en los centros de vida independiente, la persona sube su horario. Nosotros tenemos un sistema a través del cual la persona puede, una aplicación, ¿verdad? Que puede subir qué días requiere la asistencia y cómo la quiere distribuir, si hay 2 horas en la mañana, 3 horas en la tarde o 4 horas en la noche, ¿verdad? La persona decide de acuerdo a las actividades que tenga. Y en este caso, también el coordinador, la coordinadora, asigna al asistente que le va a llegar a su casa, que ya son asistentes que la persona conoce, ¿verdad? Son personas muy profesionales, que ya incluso hemos formado, algunos de nosotros ya los hemos
ya los hemos formado hasta nosotros porque el Centro Morfo es un centro colaborador del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, ¿verdad? Que por ley es el que certifica a los asistentes personales y nosotros, bueno, hicimos todo un proceso para acreditarnos como docentes INA, lo logramos en aquella época. ¿Verdad? Porque ahora resulta que cuando íbamos a prorrogar, y que es parte de los retrocesos que lamentablemente hemos tenido, eh, cambiaron todo. Todo lo que es el contenido curricular, los módulos, lo cambiaron y en ningún momento nos consultaron, que eso es otra de las denuncias que tenemos que hacer y otro de las, ¿verdad? De las luchas, porque a estas alturas nosotros no sabemos ni qué contenido curricular tienen esos módulos, ¿verdad? Pasó de objetivos a competencias, porque como les decía, todo está encaminado a lo que es sistemas de cuidado, pero sin contemplar lamentablemente a las personas en situación de discapacidad. Anteriormente se contemplaba como carrera docente el derecho, de los cuales pues nosotros por eso calificamos como docentes porque teníamos la carrera, ¿verdad? Y ahora es todo desde el ámbito de la salud. Terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, enfermeros, enfermeras, y lamentablemente así es como lo han venido a modificar y quedamos por fuera, ¿verdad? Pero ya estamos haciendo, bueno, las gestiones, aparte que también acciones legales que, ¿verdad? Queremos interponer y todo, porque no se nos consultó. En este caso sería como un amparo de inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque en el caso nuestro la convención tiene rango supralegal, pero son todas acciones que requerimos tiempo, que necesitamos mucho apoyo, acuerparnos y poquito a poco ya desde el movimiento de personas con discapacidad, que también formamos parte acá en Costa Rica, estamos ahí haciéndola frente, ¿verdad? Todo este retroceso tan grande que ha habido de derechos, pero precisamente porque sigue pasando lo de siempre, no se nos escucha, ¿verdad? Y se sigue obviando la consulta estrecha y por eso ocurren estas em, cosas. No recuerdo ahorita cuáles eran las otras preguntas. Bueno, tenemos una de Marcela Cabral que ya respondiste. Es cómo es la formación de los asistentes personales en Costa Rica, cuántas horas reciben de esa formación y cuáles son los ejes temáticos. Esa formación está integrada al sistema educativo oficial. Entonces, creo que ya respondiste parcialmente esa pregunta. También te mandan saludos a Ana Elíceda Fisher Santa María, saludos desde Panamá, Ana Fisher y miembros de la Fundación Todo Tuyo María de Personas con Discapacidad. También por acá en ese tema, Fabiola Sanz nos pone, el término asistente personal se usa solo para apoyar a las personas con movilidad limitada y el asistente de cuidados es para otra cosa. Es directamente apoyar al cuidador principal para que brinde cuidados directamente a la persona que requiere cuidados extensos o especializados. Gracias. Bueno, en el caso nuestro, el asistente personal, la ley lo dejó, ¿verdad? Para todas las personas, independientemente del tipo de discapacidad que tenga. Entonces puede asistir a personas con discapacidad visual, personas, ¿verdad? Incluso con discapacidad ahorita auditiva, sinceramente no conozco a nadie, pero sí lo dejo abierto, ¿verdad? También personas con autismo, también físico, bueno, sensorial, está para todo tipo de personas en este momento. Entonces es, como les decía, muy vanguardista en ese sentido, porque sabía que este apoyo es para las personas, ¿verdad? Que así lo iban a requerir. Y ahorita con la formación, retomando lo de la formación, anteriormente era un módulo, eran dos módulos, uno de 66 horas, otro de 102 horas. El primero era más teórico práctico, más teórico, perdón, ¿verdad? Se les hablaba más sobre derechos humanos, discapacidad, tipos de discapacidad, etcétera. El segundo módulo sí es ya más práctico, se les habla sobre las diferentes funciones que tienen que tener o que más bien en que el asistente personal debe apoyar, ¿verdad? Entonces se les habla sobre todas las actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, actividades
avanzadas para la vida diaria y práctica, ¿verdad? Practicar alzadas, bueno, las transferencias, etcétera, ¿verdad? Y daban, creo que eran 160 y algo de horas, ahorita no lo recuerdo, ¿verdad? Actualmente lo cambiaron, tengo entendido que ya es de 60 horas el primer módulo, el segundo módulo quedó en 90 horas y incluso cambiaron uno de los nombres del módulo, ¿verdad? Ahorita no lo tengo tan presente, pero el problema ahí, o el meollo, ¿verdad? El problema es que las personas en situación de discapacidad no estuvimos en ese proceso. En el primer conformación del primer contenido curricular sí estuvimos durante todo el proceso. De hecho, trataron de hacer lo que ahora hicieron, ¿verdad? Imponernos profesionales que nosotros no considerábamos atinentes. Y en ese momento, pues todas las organizaciones lo levantamos y dijimos, no estamos de acuerdo, no vamos a avalar esto. Y fue cuando, bueno, tuvieron que iniciar todo el proceso. Pero en esta ocasión lo hicieron a las espaldas nuestras y cuando nos dimos cuenta ya estaba implementándose este nuevo contenido curricular, ¿verdad? El cual, como les digo, desconozco totalmente cuál sea, cómo se esté ejecutando, pero según la información que nos dieron, eh, obviamente dejaron por fuera a las personas en situación de discapacidad, lo cual es muy, muy lamentable. Y muchísimas gracias, Wendy. Y las dos últimas preguntas son de Fernanda Saavedra, que ya no son relativamente al tema, pero las voy a leer. Saludos cordiales desde Iztapalapa. Por favor, ¿nos podrían decir, orientar o canalizar a algún lugar en donde podamos asistir talleres de inclusión para madres cuidadoras? Entonces, yo creo que ahí en Facebook te responde alguien de la alcaldía Iztapalapa, de la Dirección de Cuidados, para poderte orientar, Fernanda. Y de Janet Cáceres. ¿Podrían recomendar organizaciones que apoyen a las familias que han sido deportadas de Estados Unidos y que tienen un hijo o una hija con discapacidad? Yo no tengo conocimiento ahorita de ninguna, pero pues igual averiguamos y respondemos en tu comentario directamente en Facebook cuando tengamos algún dato, ¿no? Pero básicamente si es orientación legal, siempre, siempre, siempre el Instituto Federal de la Defensoría Pública, aunque no sea con él, te puede dar orientación o puede dar orientación a las familias. En este caso, no sé si esté tomando ahora el caso de familias deportadas, pero sí se pueden acercar, escribir un correo, buscarlos en Facebook, así como Instituto Federal de la Defensoría Pública, para pedir orientación en lo que buscamos, organizaciones, que se dediquen a esto. Y pues bueno, muchísimas gracias, Wendy, por estar aquí, por todo este conocimiento que nos dejas. Yo ya compartí tu participación por todos lados, porque creo que es importante poner el tema de los apoyos en la mesa, aunque nuestras autoridades siguen nombrando los cuidados y, como tú lo dices, ignorando a grupos que seguimos excluidos, ¿no? Porque justamente en México también se está dando el proceso del sistema de cuidados, pero siguen pensando solamente en las infancias, ¿verdad? Pero también no poniendo en la mesa que también hay infancias con discapacidad y que necesitan estar en estos servicios, y además no solamente estar en estos servicios, sino participar de estos servicios, y además de darles las herramientas para su autonomía progresiva, como son los sistemas de comunicación aumentativa, alternativa, lengua de señas, sistema braille, todo. Entonces, nos toca seguir insistiendo y no soltar el tema. Muchísimas gracias. Así es. Con Y mucho pues, gusto y muchas gracias. sí.